Bueno, continuamos con este cuarto tramo de esta videoclase. Como estuvimos hablando hasta el tramo anterior, en cuanto a lo que se refiere a amplificadores de potencia de audio, por lo que vimos, hace falta de alguna manera cumplir con varias características por parte del circuito que se va a encargar de la amplificación, que es muy difícil o es muy raro conseguirlas a través de un único circuito. Por eso es que en general los amplificadores de potencia de audio van a estar formados por varias etapas, donde cada una de estas etapas va a ir aportando las distintas características que hacen falta para poder conseguir una señal que genere suficiente potencia como para poder mover el cono de un parlante grande. Entonces, ¿qué tipo de características vamos a tener en las distintas etapas? ¿Sí? Que cada una va a ser un circuito que va a formar nuestro amplificador. Va a haber etapas que se van a encargar de amplificar tensión. Va a haber otras etapas, en general las últimas, que se van a encargar de amplificar corriente. ¿Sí? Recordemos que en general nuestra señal, cuando proviene de nuestra fuente de señal, suele tener una amplitud muy baja. Por eso las primeras etapas en general se encargan de amplificar tensión como para darle más amplitud. Ahora en general se consiguen más amplitud, pero no una buena generación de corriente por parte de la salida de esas etapas de amplificación de tensión. De ahí que después, en general, una vez que se tiene amplitud, para que se pueda entregar una buena cantidad de corriente por parte de esa amplitud, es que vienen etapas que permiten generar más corriente sobre la carga. Por eso la combinación de estas dos etapas son las que van a generar la posibilidad de amplificar potencia, que es lo que buscamos. Ahora, estas dos etapas que acabamos de mencionar lo que hacen es estar alimentadas de una fuente de alimentación auxiliar, de la cual sacan esa energía que no trae la señal de la fuente de señal, y de ahí es de donde la van potenciando. Ahora, lo que vimos es que justamente desde una fuente de señal hasta la entrada de una etapa, siempre conviene que haya una determinada relación. Nosotros dijimos de resistencias, pero vamos a ver que en realidad lo que vamos a tener que hacer también es tener etapas que van a adaptar, más que resistencias, impedancias. ¿Sí? Lo que llamamos con la letra Z, de lo que vamos a hablar más en profundidad o hemos hablado más en profundidad en teoría de circuitos. Esta adaptación de impedancias, de resistencias, entre comillas, de acuerdo a cómo hablamos en los tramos anteriores de esta videoclase, se va a hacer justamente para que haya una buena transferencia de tensión de la salida de una etapa a la entrada de la otra, o una buena transferencia de potencia. ¿Sí? De ahí las distintas características que tenían que tener la relación de resistencia, entre comillas, o mejor dicho, impedancias entre entrada y salida de cada etapa. Entonces va a haber que algunas etapas lo que se van a dedicar es a adaptar impedancias, entonces entre entrada y fuente de señal, por ejemplo, entre entrada o entre salida y carga, ¿sí? O, como estamos hablando, que esto no tiene solamente una etapa, que en su entrada toma la señal y en su salida
abastece a la carga, sino que va a tener múltiples etapas. Por lo tanto, la salida de cada etapa es como una fuente de señal real con su resistencia interna para la entrada de la siguiente etapa, y la entrada de la siguiente etapa es algo así como una carga para la salida de la etapa anterior. Por lo tanto, esto no solamente es adaptar impedancias entre entrada y fuente de señal y salida de carga, sino que también entre etapas. Así que acá ponemos o entre etapas. Y mejorar entonces las transferencias, decíamos, con esto. De tensión. Corriente. O potencia. Bien, ahora dijimos impedancias. Vamos a repasar un poquito esto muy por arriba, ya que es algo propio de teoría de circuitos, pero solamente como para tener algo en claro, importante respecto al tema de por qué hablar de impedancias. ¿Sí? Bien, decíamos que a la impedancia, de acuerdo a lo que se trabaja en teoría de circuitos, la llamamos con la letra Z. Y en realidad el concepto de impedancia, recordemos, es un poquito más amplio que el de resistencia, sino que de alguna manera me dice no en qué medida un elemento resiste el paso de la corriente, sino en qué medida lo impide. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la sutil diferencia? Cuando nosotros hablamos de resistir, hablamos del efecto Joule, del efecto de choque eléctrico, ¿está bien? Que ya describimos en teoría de circuitos. En cambio, cuando hablamos de reactancia, que es la otra parte de la impedancia, no es una situación de choque eléctrico, una situación resistiva. A esta X la vamos a llamar reactancia. Y es la reacción que producen los otros elementos pasivos, o sea, los capacitores, que aportan su reactancia capacitiva, y las bobinas, que aportan su reactancia inductiva. ¿Qué es lo que pasa tanto en capacitores como en bobinas? ¿Por qué se habla de que de alguna manera aumentan la impedancia? Porque esa energía que acumulan durante cierta parte del periodo de señal, tanto capacitores como bobinas, durante otra parte del periodo completo de la señal, esa energía la liberan. Y cuando la liberan oponiéndose en forma de diferencia de potencial o de corriente respecto de la que la señal está tratando de empujar, ¿sí? O sea, esta reactancia es algo que se genera gracias a que existe cambios en la señal. O sea, vamos a ver que depende de la frecuencia. Para que pensemos un poquito el fenómeno, cuando yo tengo que, vamos a bajar un poquito para tener más espacio, cuando yo tengo que mi fuente de señal, la señal de audio, digo que cambia con el tiempo, ¿sí? En forma senoidal, vemos que hay de todo el periodo de mi señal, ¿sí? De todo este periodo que dura mi señal, vemos o sabemos que hay un semiciclo que lo llamamos positivo y un semiciclo que llamamos negativo. ¿Qué es básicamente lo que ocurre
en cada uno de esos semiciclos? Y básicamente que si yo tengo mi fuente de señal y tengo acá ya no una resistencia, sino que tengo lo que llamamos mi impedancia, o sea, como lo estamos marcando ahí arriba, tengo no solamente resistencias que generan choque eléctrico y efecto Joule, conversión de corriente eléctrica en calor, sino que tengo reactancia, tengo bobinas o capacitores que a esa corriente que el generador hace circular le absorben la energía y la acumulan en forma de campo eléctrico magnético. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, en un capacitor, si yo coloco en sus terminales el primer semiciclo, que es el positivo, ¿sí? Voy a tener siempre más potencial acá que acá. Eso significa que el semiciclo es positivo, ¿sí? Ahora, durante la primera mitad de ese semiciclo positivo, podríamos decir que la diferencia de potencial acá, generada por el generador, va en aumento, y por lo tanto la diferencia de potencial en el capacitor, entre los terminales del capacitor, siempre es menor. Por eso vamos a ver que la corriente va a poder circular hacia el capacitor. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de potencial, de más potencial acá y menos potencial acá. Más allá de que el capacitor se cargue con esta polaridad, la carga del capacitor siempre va a ser igual que la que tuvo el instante anterior el generador a la entrada. Entonces por eso voy a tener esa polaridad y la corriente va a circular en el sentido que lo estamos marcando. Ahora, durante la segunda mitad de ese semiciclo positivo es donde va a empezar a ocurrir algo diferente. Durante esta otra mitad, ¿qué es lo que va a pasar durante todo el tiempo en el cual la diferencia de potencial del generador empieza a decrecer? Y me voy a encontrar que el capacitor entonces quedó con más potencial él que el que va a empezar a entregar el generador por acá. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Como la diferencia de potencial cambió, ahora la corriente va a querer circular en el sentido opuesto a la que quiere empujar el generador, que sería en este sentido, porque sigue teniendo polaridad positiva él acá y negativa acá como generador. Entonces, el capacitor se va a empezar a descargar y va a empezar a generar una corriente contraria a la que quiere establecer el generador. Y entonces, de alguna manera, eso va a impedir que la corriente circule de manera natural como el generador la impulsaría si lo que tuviese mi impedancia fuese solamente un componente resistivo. No sé si llega a entenderse. Acá no hay un impedimento a que la corriente circule debido a que se resiste el elemento a que sea atravesado por esa corriente, sino que hay un impedimento a que la corriente circule debido a que un elemento que acumuló energía ahora la está liberando y está generando una corriente opuesta a esa que el generador quiere establecer. Entonces es como una cinchada. El generador empuja corriente en un sentido, pero los elementos reactivos que se cargaron, capacitores y bobinas, durante un periodo de tiempo de energía, ahora esa energía la están devolviendo con una corriente que se opone a la que el generador quiere impulsar. Entonces, nada, termina habiendo corriente, pero es el resultado de la suma algebraica, de la resta entre esas dos corrientes, la generada por el generador y la generada por la descarga de los elementos reactivos. Por eso es que se habla de impedancia. ¿Por qué? Porque el efecto resistivo implica conversión de energía eléctrica en calórica que se va del circuito. Pero acá no es que la corriente está impedida de circular porque hay alguien que se resiste, sino que hay alguien que reacciona. Hay alguien que reacciona con energía de vuelta, entre comillas, que se opone a la que el generador empuja. ¿Está bien? Bien. Ahora, esto se va a dar, en la bobina se da un efecto parecido, no exactamente igual, eso lo hablamos más en teoría de circuitos, sí, pero esto que estamos marcando acá se da debido a que hay una señal que está cambiando en el tiempo
¿sí? Que permite que nuestros elementos reactivos, capacitores y bobinas, una vez que absorben energía, no queden con esa energía acumulada y retenida dentro sin cambios, sino que al haber cambios por parte de la fuente de alimentación, se generan cambios en la cantidad de energía acumulada en los elementos, y eso es lo que permite que entonces los elementos por momentos absorban energía y por momentos liberen energía, y que generen este efecto reactivo que impide la circulación de corriente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con los valores? Dijimos, yo ahí coloqué esto, ocurre gracias a que la señal cambia de frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los valores de reactancia? Con el valor de impedancia que aportan capacitores y bobinas con esa frecuencia. ¿Es siempre la misma? O sea, si yo en lugar de tener una alimentación continua, tengo una alimentación alterna como la que representa una fuente de señal, que está cambiando todo el tiempo. ¿Qué pasa con la impedancia que ofrecen estos elementos reactivos, capacitores y bobinas? ¿Es siempre la misma? No, cambia con la frecuencia. ¿Y cómo cambia? Bueno, la de las bobinas o los elementos inductivos cambia de manera lineal, ya que la reactancia inductiva está vinculada con el valor de autoinducción, que es L de las bobinas, multiplicado por 2pi por la frecuencia, esto que está acá, que después vamos a ver que se llama frecuencia angular o W o omega, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo vemos en esta expresión, que a medida que la frecuencia aumenta, la reactancia inductiva, o sea, la impedancia que genera la bobina, aumenta. ¿Y qué va a pasar con la reactancia capacitiva? Va a variar así. Fíjense que tenemos una característica, que la reactancia capacitiva, a diferencia de la reactancia inductiva, es negativa. Por eso la dibujo de la parte de la mitad de abajo. Acá tengo el 0 para mi eje de ordenadas. Y la expresión que la representa es una inversa. ¿Y eso qué quiere decir? Que en términos de valor absoluto, ¿sí?, la reactancia capacitiva en su valor absoluto, si la frecuencia aumenta, entonces la reactancia capacitiva disminuye. Fíjense, a medida que aumenta mi frecuencia, vemos que el valor absoluto, o sea, esta distancia tomada en positivo de la reactancia capacitiva, se va achicando a medida que la frecuencia aumenta. En cambio, la de la reactancia inductiva, que es esta distancia, ya en positivo, va aumentando con la frecuencia. ¿Está bien? O sea, estas son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Si la transferencia entre salida y entrada de una etapa y otra depende de la impedancia de salida y de la impedancia de entrada de una y otra etapa, fíjense que, por lo tanto, esa transferencia no va a ser la misma para todas las frecuencias, ¿sí? Cosas que tenemos que empezar a vislumbrar, ¿sí? Vamos a hacer acá un poquito entonces de acuerdo a esto, que es lo que estamos diciendo, que si la frecuencia aumenta, ¿tá?, lo que vemos es que la reactancia inductiva aumenta y la reactancia capacitiva disminuye. O sea, la impedancia en conjunto va a sufrir esos cambios. ¿Está? Lo anotamos por acá. O sea, la impedancia que estaría aportando, en este caso el capacitor, ¿sí?, estaría disminuyendo. Y la impedancia que estaría aportando, en este caso la bobina, estaría aumentando. O sea que, lo que les decía, esto hará que la amplificación y las transferencias
entre entradas y salidas varíen con la frecuencia. ¿Está bien? Esto va a determinar algo que va a ser lo que vamos a denominar ancho de banda. O sea, nuestro amplificador, como su factor de amplificación depende de la relación entre las distintas impedancias de entrada y salida, entre otras cosas, vemos que mi señal de audio, decíamos, ¿sí? Varía desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Por lo tanto, la amplificación para una señal de audio más grave o más aguda no va a ser el mismo factor de amplificación en general. Bien, entonces vamos a tener que, si nos ponemos a ver mi amplificador, qué potencia genera sobre la carga, lo que nosotros vamos a buscar es que si acá tenemos la potencia máxima que puede generar en este nivel, no importa cuánto, 10 watts, 20 watts, 100 watts, 1000 watts, ¿sí? Lo que vamos a buscar es que para los distintos valores de frecuencia, vamos a ver que nuestro amplificador va a tener una respuesta de este estilo, lo que se llama una campana de Gauss. ¿Sí? O sea, va a haber una serie de frecuencias, si esto es la potencia máxima que puedo lograr con mi amplificador, la mitad de esa potencia máxima sobre 2, tiro acá la coordenada, lo que vamos a notar que hay dos frecuencias, una sería esta de acá, ¿sí? Y otra que sería que se da acá. Por debajo de esta que tenemos acá, que vamos a llamar frecuencia de corte inferior, ¿sí? Por debajo de esta vemos que nuestro amplificador, cualquier señal de audio que tenga menos de esa frecuencia, la va a amplificar a menos de la mitad de potencia del máximo que puede entregar nuestro amplificador. Y a esta otra frecuencia de acá la vamos a llamar frecuencia de corte superior. ¿Qué es lo que nos está marcando esa frecuencia? Que si nuestra señal de audio toma valores en frecuencia superiores a esa frecuencia de corte superior, esa señal de audio va a ser amplificada a menos de la mitad de la potencia que nuestro amplificador de audio puede dar. ¿Está bien? La diferencia o el rango de frecuencias que hay entre estas dos frecuencias llamadas de corte superior y de corte inferior es lo que se llama ancho de banda del amplificador, ¿sí? Esto, que sería delta F, es igual a la frecuencia de corte superior menos frecuencia de corte inferior. ¿Está? Sería todos los valores de frecuencia que puede tomar mi señal a amplificar que van a ser efectivamente amplificados, aunque sea en un valor superior a la mitad de la potencia máxima que puede dar mi amplificador. Cualquier valor de señal que esté por fuera de ese ancho de banda, de ese delta F, podría considerarse que no va a ser amplificado por mi amplificador y que por lo tanto no serviría para señales que estén fuera de ese rango. O sea, vamos a poner por acá, delta F es lo que estamos llamando ancho de banda. Bien, si nosotros queremos un amplificador de audio, ¿sí? El ancho de banda de audio tiene que estar entre los 20 kHz y los 20 Hz. ¿Sí? ¿Se entiende?
O sea, si yo quiero un amplificador de potencia de audio, mi amplificador tiene que poder amplificar por lo menos por más de la mitad de la potencia máxima que es capaz de amplificar a todas las frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Quiénes van a determinar a este ancho de banda? Las reactancias capacitivas e inductivas. ¿Sí? O sea, todos los elementos reactivos que van a tener nuestros circuitos, llámese bobinas o capacitores que efectivamente estén formando parte del circuito, o llámese capacidades, sobre todo internas, de los transistores que podemos llegar a usar para armar el amplificador, todo eso me va a terminar determinando el ancho de banda de mi amplificador. Me va a terminar diciendo qué frecuencias de señal es capaz mi amplificador de amplificar hasta un determinado valor de potencia máxima propio del amplificador hasta la mitad de esa potencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, cerramos este tramo y en el siguiente tramo entonces nos metemos con un poquito más de todo esto.